mucho qué opinan con respecto a eso. ¿Existe una industria nacional o chilena que se le pueda llamar como tal y se pueda visualizar como industria? Ahí abro, no sé, Carlitos, ¿tú qué opináis? Perdón, ahí sí. Gracias por la palabra, Jorge. Bueno, probablemente este va a ser un tema que vamos a discutir hoy día largamente. Ahí sí. Ahí, Había un censurador que me estaba silenciando. censurado previo. Claro, bueno, fantástico partir así. Lo que le decía es que, bueno, probablemente va a ser la discusión que va a atravesar este diálogo para los que llevamos más de 2 décadas y vamos a cumplir 3. Eh, Naturalmente un tema súper discutible porque hemos tratado de hacer industria durante los últimos prácticamente 30 años, en mi caso, desde el año 91, que estoy trabajando y muy vinculado a la música chilena. Y si bien es cierto, para muchos sellos discográficos grandes, para muchos grandes productores, pareciera que sí existe la industria porque hay mercado, porque hay público, porque había mercado, había público, había consumo, habían grandes cifras, bien lo sabe Guillermo, los costos que tiene que tener un artista desde afuera a Chile. Pero si esa discusión la llevamos a la realidad local, probablemente el concepto de industria, la palabra, nos empieza a quedar un poquito grande, a todos los actores. Y quizás esa es la gran discusión, de que Chile es un mercado que respecto a la música extranjera, internacional, funciona como mercado, pero respecto a la música local funciona más que como mercado, como un almacén o como un kiosco. Y quizás ahí es donde tenemos que poner mucho ímpetu todos los que somos parte de esto para construir esa misma industria también en la mirada local. Sí, bueno, cierto, yo también creo que de alguna forma siempre ha existido esa subdivisión entre lo interno y lo externo, porque de alguna forma igual cuando viene, sé que es un ejemplo medio no sé, casi cliché, pero en el fondo viene Paul McCartney, igual tiene una venta de unos VIP que son una locura y existe un nivel y una ansiedad por consumir cierto tipo de artistas versus la realidad nacional. Y en ese sentido, no sé, tú, Guillermo, ¿cómo lo has visto? O sea, ¿tú creéis que, no quiero decir como, entonces el foco es dedicarse a lo de afuera o no? Y te parece a ti que ha habido en el último tiempo un crecimiento, un cambio o una fortaleza que uno pueda identificar a nivel interno o sigue estando siempre afuera como esa potencialidad? Sí, efectivamente hay una dualidad ahí grandota entre, por lo menos dentro del ambiente de los conciertos, entre la escena de los conciertos internacionales y la escena de la música chilena. Sin duda hay ahí una brecha gigante que revela lo que estamos empezando a hablar, ¿no es cierto? Que esa falta de industria, esa falta de apoyo, esa falta de desarrollo. Ahora, claramente, los últimos años siento que ha mejorado bastante, o por lo menos no sé si mejorado, pero ha avanzado. Si uno piensa en 10 años atrás, que es poco tiempo, ¿no es Sí. cierto?, para cualquier industria, eran muy pocas las bandas chilenas que podían tocar y que la gente realmente conocía. Eh, y yo creo que eso venía totalmente, era una gran herencia que tenemos todavía de la época militar, Sí. donde toda la cultura se congeló. Y yo creo que en Chile estamos justamente viviendo ese nacimiento que todavía es parte de un proceso largo. Yo creo que todavía somos unos niños, ni siquiera puber, en ese proceso de crecer culturalmente, y eso se nota en distintas áreas, pues. Y una de las áreas que se nota, donde yo la veo más, es en el tema de los conciertos y el circuito de música en vivo de bandas chilenas. Eh, yo puedo hablar desde mi vereda que si bien estoy metido en el circuito de conciertos internacionales, algunos pueden ser más conocidos, pero en general yo hace rato, quizás 10 años, una década, ya estoy metido como tratando de aportar con un nicho musical, más que traer grandes artistas y grandes negocios.
yo soy como una productora bastante atípica en ese sentido, entonces mi visión también es como compartida con la visión de la falta de industria en Chile, porque quizás una productora gigante, como hay unas cuantas en Chile, no se ven afectados por esta falta de apoyo a nivel macro en Chile, ¿no es cierto? Musicalmente hablando, porque traen a Paul McCartney y juegan a la oferta y demanda, ¿no es cierto? Y por ende pueden hacer negocios que realmente son millonarios. Y ese es como un universo paralelo a lo que está ocurriendo en la industria musical chilena, ¿no es cierto? En mi caso no, en mi caso es justamente tratar de apuntar a otro formato, un formato mucho más acotado, de nicho, tratando siempre de aportar una curatoría musical que realmente, según yo, valga la pena mostrar al público. Eh, entonces, en ese sentido, me siento también afectado por la buena o no eh, realidad de la industria musical chilena. Yo siempre trato, y a veces no se puede porque no nos dejan los artistas invitados, pero la mayoría de las veces metemos nosotros a músicos chilenos. De hecho, Santiago Fusión nació en esa línea. Eran 6 bandas chilenas que en esa época quizás no eran tan conocidas o no tan valoradas, pero que son de un tremendo aporte. Y para mí era increíble que no se pudiera, o que esas bandas no sonaran en la radio, porque eran todos tremendos músicos, Congreso, Guinetón Retar, La Media Banda, Jorge Campos, Ángel Parra Trío, y los llamé a todos y les dije, hagamos un festival de música fusión chilena. Y todos engancharon y de ahí nació Santiago Fusión, ¿cachai? Como con ese objetivo, tratar de mostrar un poco que, que había muy buenos talentos en Chile, pero no necesariamente eran del ambiente pop, sino eran músicas que quizás eran de nicho, pero en términos de calidad los exponentes eran gigantescos, según yo. Y ahí empezó Santiago Fusión, entonces siempre ha sido un poco esa la batalla, como de poder mostrar, ya sea bandas chilenas o internacionales, la música que realmente creemos que es de calidad a nivel interpretativo, en una performance en vivo, no solamente en un estudio, en un MP3 o en un streaming en Spotify. Entonces, sí creo que falta todavía mucho para que, quizás me desvíe un poco, pero creo que estamos recién partiendo en ese proceso de incluir la música chilena en el circuito de los conciertos en vivo. Creo que falta mucho. Sí, y el desvío igual te lo agradezco porque en el fondo la otra patita siento yo y que es clave en términos de la industria es el público y me da la sensación y en ese tipo de curatoría que haces tú que la realidad es que sí hay público, como dice el Carlos, hay un consumo, ¿cachai? O sea, hay un interés de consumir música Sí. y me da la sensación de que por muy extraña que sean las bandas o por muy alternativo, Chile tiene un buen público. Eh, pero claro, o sea, el tema quizás afecta más en términos de la operación de los agentes que están al otro lado, que no es el público. Eh, Sí, yo creo que justamente en Chile somos un país melómano en el sentido que nos gusta la música, puede ser de todos los estilos, ¿no es cierto? Eh, yo me fui por un nicho bien arriesgado, que mucha gente al principio me decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué traí esas bandas si no va nadie? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Así como, ¿por qué no traí reggaetón o a Luis Miguel y era ese millonario? Y yo, sí, pero no es mi interés, porque ¿cachai? Yo estoy tratando de hacer otra cosa. Y, y de que hay público, porque después de 10 años hemos logrado generar una comunidad que estaba, obviamente, de gente que valora ciertos estilos musicales como el progresivo, el jazz, y nos hemos dado cuenta de que existe esa valoración y por ende nosotros vivimos de eso, ¿cachai? Pero sabiendo que el público está, como tú decís, es algo muy positivo, pero si no está el apoyo, que no sé si llamarlo como de gobierno, porque es como el eterno culpable, ¿no es cierto? Que claramente tiene responsabilidad, pero sería interesante, no sé si hoy día lo logremos entender, pero sería interesante hacer como un análisis profundo de dónde está
el problema del por qué la industria musical chilena, después de ya 20, 30 años, ¿no es cierto?, de post-dictadura, y con excelentes artistas, excelente talento, Claro. excelentes profesionales, todavía le cuesta, y esta pandemia nos ha mostrado cómo estamos, o sea, quedamos todos en la vereda. Sí, impresionante. Entonces, eso es muy, muy heavy, y no solamente se aplica a la música, se aplica a montones de áreas de, de lo que está pasando en una sociedad cuando viene una crisis así, pero a nosotros nos interesa saber qué está pasando, por qué estamos tan desprotegidos, ¿cachai? Eh, si bien en el ambiente musical hay muchos también como subcategorías, como los músicos, o sea, los artistas, los músicos, los productores, los proveedores, los gestores, quizás hay que ir analizándolo como más como en específico para entender, pero igual yo creo que se van a encontrar como patrones para todos. Pero no Sí, soy capaz de, obviamente, de decirlo ahora, pero sin duda hay algo ahí que está pasando. sí. Bueno, yo creo que quien sí es capaz es don Germán. No, pero sobre todo porque, o sea, imagínate, está ahí ahora Germán piloteando, quijoteando lo que es una de las iniciativas más importantes, a mi entender, en los últimos años, que tiene que ver con hacer eso, con visualizar y con construir un gremio de música independiente donde están los principales sellos, las principales agencias de booking, desde el movimiento independiente, tratando de hacer un discurso común, tratando de unir fuerzas y tratando también un poco de levantar tanto como datos en términos de mostrar ese mínimo común y de poder visualizarlo y también de levantar y empujar. Hay tenido reuniones en el último tiempo con la Comisión de Educación, hay tenido reuniones con muchos otros gremios. Entonces, bueno, te planteo la misma pregunta, pero también llevándola ahí a ese escenario, a tratar de sacar esa foto que dice Guillermo. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos una industria, tuvimos, de qué estamos hablando cuando hablamos con industria nacional. Sí, bueno, agradezco la pregunta. Yo haría una pregunta de vuelta, que es, no sé, ¿qué es industria? ¿Cachai? ¿O cómo definimos esa industria? Y si nos vamos con un sentido más estricto, donde industria es cuando tú haces una creación de valor y donde hay alguien que ofrece algo y otro que lo compra, Sí, entonces claramente hay industria, ¿cachai? Y siempre ha existido. Ahora, mucha gente, como se compara con otras industrias, no sé, pues ya la industria canadiense o norteamericana o no sé, inglesa, tú puedes caer en el eufemismo de decir, chuta, si en Chile no hay industria, porque si lo comparáis somos un mojón de este porte, ¿cachai? Sobre claro. todo pensando en lo que se genera como producto nacional. Pero no es que no haya, es como que yo diga, no sé, pues no hay gobierno, no hay ministra, ¿cachai? Hay. Ahora, cómo lo están haciendo y eso es otro tema. ¿Cachai? Y en ese sentido yo creo que es súper importante que todos los que pertenecemos a esta industria, yo diría que los que no están en la industria son los que, aunque sí se podrían dar, pero ya, saquemos a los que hacen música de hobby, ¿cachai? Y pongamos a aquellos que quieren generar valor con lo que están haciendo. Desde el arquetipo este del el cantautor de Cochamó, ¿cachai? El folclorista de Cochamó, hasta el que produce el concierto por McCartney. ¿Cachai? Estamos todos dentro de este mismo océano que es la industria musical chilena. ¿Cachai? Y creo que es importante que todos nos sintamos parte de esta industria y que sepamos que, no sé, porque ahora que viene el COVID nos llueve y nos mojamos todos, ¿cachai? En mayor o menor medida. Y que está como este tema instalado de esta diferencia entre este es artista y este es industria. ¿Sabes? De hecho, ha sido como la temática que me ha tocado las últimas semanas, que efectivamente lo que estamos tratando de hacer es articular redes, articular organizaciones de músicos, articular organizaciones de productores, de productores de espectáculo también, de venues, etc. Y uno ve que hay como un distanciamiento. No, estos son industria y estos somos los músicos. ¿Sabes? Y el músico es la parte fundamental de la industria. Entonces, en la medida que se entienda así, o sea, si tú eres músico y quieres recibir una retribución por lo que estás haciendo industria. ¿Sabes? Bueno, y respecto claro, claramente somos un país que actualmente es más de consumidores que de productores.
Eso está súper claro. O sea, se ve por los índices de música en la radio, se ve por las ventas de espectáculos. Alguna vez, creo que hace un par de años, las ventas de espectáculos musicales en Chile superaron a las del fútbol. O sea, a ese nivel te estoy hablando, ¿cachai? Pero claramente era para espectáculos internacionales. En términos como de rotación radial, de música chilena, si bien se supone que estamos en unas cuotas del 20%, mucho de ese catálogo también es catálogo extranjero, entonces manejamos cuotas mucho menores de la plata que se queda en Chile. Entonces, gran parte del consumo de música que se ocupa en Chile, tanto de espectáculos en vivo como de repertorio y de derechos autorales, efectivamente se va hacia afuera. Y creo que una de las misiones es poder tratar de retener esos ingresos. Y adicionalmente, otra cosa que estamos haciendo también desde IMI Chile, es poder traer ingresos desde el extranjero hacia Chile. Entonces son como esas dos misiones importantes. ¿Y por qué la industria es así como está? Yo tengo algunas teorías, pero me alargaría demasiado, así que te cedo el punto, después quizás un poquito más en eso. Pero di un título, tírate una palabra clave. A ver, yo creo que principalmente son 3 factores, pero son históricos, antropológicos, así, Sí, heavy. claro. Sí. ¿Sabes? El primero es Domingo Santa Cruz, Hostia, compositor, fundador del Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, ¿sabes? Por ahí 1920-1930, donde en el fondo, y el Conservatorio de Música, que es donde se formaron todos los profesores, que después incluso los que hicieron clase a ti, deben tener algo de ADN de la Universidad de sí, Chile, claro. donde teníais 2 opciones. O enseñáis los vals de Strauss, ¿cachai? Y los salones y las óperas bonitas y todo eso, o enseñáis Schoenberg, serialismo, integralismo y toda esa música más cabeza, ¿cachai? Y ellos se fueron por lo cabezón, por lo difícil, ¿cachai? Por lo complejo, por lo que no escuchaba nadie, o por lo que escuchaban muy pocos. Y ahí se acuñó la frase de que si es popular, es sospechoso, ¿cachai? O que el arte no se vende. Y desde los años 20 o los años 30, curiosamente, los músicos chilenos tenemos una formación que nos prohíbe o nos impide o nos ensucia el tema de que vendamos nuestro arte o nuestra cultura. Sí, ¿Cachai? sí. Versus en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, Berkeley, el lema de Berkeley es, si alguien sabe ganar el Grammy, tiene que haber pasado por Berkeley. Sí. ¿Cachai? O sea, Sí, claro. es otro enfoque. ¿Ya? Entonces, eso punto 1. Punto 2, lógicamente todo lo que pasó con la dictadura militar, que en algún minuto, con el fenómeno del canto nuevo, etcétera, tiramos de nuevo para arriba, ¿cachai? Fijándonos en nuestras raíces, en nuestros cultores, etcétera, y después llegó la dictadura y se sonó absolutamente todo. Y el tercer punto que yo creo que también fue traumático fue que después, bueno, con el retorno a la democracia, y quizás un poquito antes, por ahí por los 80, vino todo este auge de los sellos majors transnacionales en Chile, que efectivamente empezaron a desarrollar talento local, y que tenían el capital, y que tenían los contactos y los conocimientos para poder desarrollar este talento. Y después ya con la crisis Napster, 98 para adelante, cerraron completamente sus oficinas, ¿no es cierto? Empezaron a representar más bien catálogo extranjero en Chile, todos estos departamentos de producción, y ahí Carlos me imagino que estuvo mucho más al tanto de toda esa historia, pero dejaste de producir talento nacional, y te llevaste gran parte de la sabiduría y de los capitales hacia el extranjero, y quedó en forma como una industria huérfana, que ahí fue donde aparecimos los sellos independientes, por ahí por principios del 2000, ¿sabes? Y después nos agrupábamos IMI Chile, pero sellos que lo único que teníamos eran las ganas, ¿sabes? De hecho, muchos de nosotros sellos que nos dicen, no, es que estos son industria. Bueno, los que somos industria, somos músicos que como no podíamos encontrar pega, iniciamos actividades de impuesto interno y armamos nuestras propias empresas. ¿Cachai? Esa es la única diferencia que tenemos con los músicos. Entonces, por eso digo que somos todos finalmente industria. Y en eso estamos en este minuto. Ahora, por ahí también se cuenta que las majors se están volviendo con intereses para poder hacer cosas en Chile. Y bienvenido que así sea, porque considero yo que los independientes y los majors también podemos hacer cosas interesantes. Pero yo diría que esas son como 3 grandes características que pueden describir lo que pasa en Chile. ¿Cachai? A veces no queremos vender, nos falta consumidores y nos falta algo más de conocimiento también y capitales. ¿Cómo es? Buenísima, Germán, sí, concuerdo absolutamente. Muy buen diagnóstico y gracias por resumirlo, porque en verdad cada uno de esos da para... No, pero, un siglo. no, pero de verdad es cierto, porque hace poco con alguien conversaba el tema de las escuelas, de la Católica y de la Chile, que de verdad ese discurso que tú decís es algo que todavía lo mantienen, no están lejos de
no hay mucho cambio. Y claro, y hay un tema de música popular, entendiendo como con la creación propia, que es súper grande, po, y que está súper en una oscuridad y en un anonimato. Y un poco, cuando puse el título del conversatorio, de verdad estaba tratando de encontrar las palabras claves que definen un poco lo que somos, ¿cachai? Que definen un poco este sector. Y me pareció que el anonimato era, porque no quería ocupar palabras como precariedad, pero sí un anonimato, o sea, como sí un lugar un poco difícil y oscuro. Eh, entonces, claro, nada, estoy de acuerdo. Oye, y bueno, entendiendo un poco este como panorama y de dónde un poco venimos, creo que es inevitable esbozar la contingencia, donde si bien no quiero como entrar o sea, creo que lo vamos a pololear ahí o a estar por la tangente todo el rato, pero más que hablar de la contingencia propiamente tal, me interesa como entender de repente en cada uno de sus oficios cómo muta, cómo cambia, cómo se renueva, cómo se reinventa el quehacer de cada uno de ustedes, entendiendo una nueva era digital que va a dejar algo y que va a quedarse en muchos aspectos, entendiendo un poco también esa precondición que quizás tenía necesidades, que quizás tenía falencias que había que ponerle ojo y que era difícil. Entonces, no sé, pues en ese sentido, Carlos, tú, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis viendo tú el desarrollo de tus artistas, el management, como un manager que de alguna forma tiene el overview de todo un grupo, un catálogo de productores que, insisto, como muy bien dice Germán, y yo creo no sé, mi experiencia me dice que de verdad, y que un poco Guillermo también lo dijo, creo que tenemos una suerte de tener una producción muy nutrida, de muy primerísimo nivel. Es realmente impresionante la cantidad de bandas nuevas eh, y que están necesitadas y que probablemente están pensando, oh, ¿qué hace un manager ahora? ¿Cómo dirige? ¿Cómo esboza el recorrido del desarrollo de sus artistas? Caldito. Sí, la verdad es que, en mi opinión, las cosas no han cambiado muy para lo positivo, por supuesto. No es novedad lo que les estoy diciendo, pero el mundo digital, que era un ejemplo que tú planteabas, es algo que hace rato estamos trabajando, hace 10 años, por lo menos, hace 5 o 6 años, quizás con mayor seriedad. Entonces, afortunadamente, claro, nos enfrentamos en general, en su mayoría, bien preparados para el mundo digital. Lo que probablemente nadie estaba preparado era para la situación que ocurre hoy en el mundo entero, ¿no? En ningún país, ni el más avanzado, ni el país con el mejor apoyo cultural del gobierno se han podido enfrentar a una situación como la que estamos viviendo todos hoy por hoy. La música en general vive más de los shows en vivo que de otra cosa, más aún en mercados como el nuestro, que son mercados pequeños, industrias pequeñas, si quieren, que no permiten ni subsistir del 20% de la música chilena en la radio, no permite subsistir de los ingresos digitales, que son hoy por hoy el único sustento, pero reconozcamos que son menores. Y lo que te va quedando son los shows en vivo, y sin ellos es imposible o es muy, muy, muy difícil poder subsistir de la música, que en el fondo también es una exigencia y un reconocimiento necesario, decir, mira, esta gente, todos estos Germanes, estos Guillermos, son todos profesionales del mundo de la música. Todos los músicos que están trabajando por hacer un disco, una canción, son tipos profesionales que viven de esto. Yo no le quiero pedir a ese tipo que viva manejando un Uber, con lo digno y valioso que me parece el Uber, o Corner Shop, por lo que sea. Lo que queremos es que los músicos subsistan y vivan de su profesión, de lo que ellos han trabajado por largas décadas estudiándose, preparándose, y luego ejerciendo una profesión, haciendo discos, canciones, giras, presentaciones en vivo, etc. Así que yo te diría que sí, el mundo digital es algo que lo tenemos súper considerado, es parte es el ADN hoy día, lo era hace 5 años, hace 10, pero
aunque estemos súper preparados y con un máster y un MBA donde sea para enfrentarnos al negocio digital, el mercado no va a dar para subsistir de él, porque es un mercado chiquitito y que un 80% de la música es música extranjera. Es música que se difunde fuera de Chile, y los rankings de Spotify o de cualquier plataforma digital no vas a encontrar ningún chileno en los primeros 100, o si es que encuentras a alguien por ahí, por favor, destapa champaña, pero no vas a encontrar chilenos constantemente, porque lo que más se consume sigue siendo música extranjera, y eso me parece que es un tema delicado. Lo hablaremos probablemente en esta instancia, sino en otra, de qué hacemos para que el mercado se regule con mayor justicia para el consumo local también. Y eso no solo tiene que ver con que haya más difusión de música chilena y los músicos reciban más, sino que también necesitamos como mercado desarrollar una sociedad mucho más justa, mucho más culta, mucho más preparada hacia lo propio, hacia lo que le pertenece. Yo te diría, como para cerrar nada más a modo de conclusión, que quizás el gran objetivo de muchos de los músicos es salir de Chile rápidamente, pero también ese es un boomerang, un mensaje delicado, porque lo hablamos en las clases con los alumnos. No es llegar y partir a vivir a México porque a otros les ha ido bien en México. Hay que construir una carrera local, hay que construir un camino en el territorio nacional, tener un par de medallitas de hice un teatrito, hice una pequeña gira, tengo acá mi base de público local, y eso me permite ir a intentar conquistar otros mercados. Ese yo creo que es el gran desafío, pero para ese desafío necesitas construir una base. Y no es fácil, nos cuesta mucho que un artista chileno pueda tener una base, o muchos artistas chilenos puedan tener una base de programas, de conciertos, de giras locales, para ir a conquistar un mercado en el extranjero que probablemente lo va a recibir bien, porque los músicos chilenos en general son muy buenos, son muy talentosos, son innovadores, son creativos, son en su mayoría trabajadores, no todos, por supuesto, pero bueno, en su mayoría trabajadores. Y todos esos conceptos son bien recibidos en un montón de mercados. Ejemplos hay varios, hay por montón. Pero para poder salir y que te vaya bien en el extranjero, tienes que tener un mercado que también te consuma. Un mercado digital que consuma, un mercado de público que vaya a los conciertos, un mercado de público que consuma la música, que la escuche, la radio que la pida, que la exija, que la compre, que vaya y compre un ticket, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también creo, y dejo ahí mi mensaje, que el mercado es fundamental. Necesitamos que el público consuma. Y una opción, si no es por naturaleza propia, bueno, ley. En Brasil se hace en Francia, etc. Buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A Carlos, que tú tienes experiencia justamente en los casos de éxito de músicos chilenos que van a México, ¿no es cierto? Todos sabemos, por ejemplo, la Mon Laferte ahora. Quizás, o pienso en voz alta, para entender qué es lo que pasa en Chile, de por qué esa Mon Laferte u otros no pueden vivir en Chile para hacer su negocio, su música, su arte, y tienen que salir afuera. ¿Cuál es la diferencia entonces con México, con Chile, que somos países habla hispana? Es la única diferencia que ellos tienen una población muchísimo más grande, por ende hay un consumo más grande, o hay políticas culturales que allá sí hacen la diferencia del por qué un mexicano consuma música en español, chilena, mexicana, la que sea, y a esos artistas les va bien. Esa es una pregunta que tengo. Sí. Yo creo, en el caso de México, el que conozco un poquito más, estuve el año pasado un par de veces trabajando en México, tratando de entrar al mercado, y mi respuesta es que, bueno, primero, sí, efectivamente son más, son muchos más, son un mercado gigantesco, y son un mercado consumidor de música. Y si es música mexicana, bienvenida, y si es colombiana, bienvenida, y si es chilena, son consumidores de música, son consumidores de cultura, van al cine, van al teatro, en fin. Y esa quizás es la gran diferencia, finalmente, no solo el volumen, sino que son un país consumidor de música. Los argentinos es un poco lo mismo, y nosotros no somos tan consumidores. Tú lo sabes, porque tú dices, oye, pongo a la venta el concierto de una banda que es admirada en todo el mundo, y en Chile nos cuesta vender esos tickets. Es relativo. La verdad que a mi experiencia ha sido súper
relativa, y lo hemos comentado varias veces con los colegas promotores brasileños, argentinos, que yo trabajo mucho con ellos para poder armar la gira, ¿no es cierto? Y bandas que acá les va increíble, ¿eh? Guardando las proporciones de lo que es increíble, para nosotros por lo menos, según las expectativas que uno tiene. Y en Argentina ni en Brasil les va bien. Y me dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo en Chile se vende tanto? Puta, y la verdad, muchas veces no sé responder la pregunta. Entonces, yo no soy experto en esa comparación y por eso hice la pregunta, pero a mí me da la impresión de que en Chile sí somos consumidores de música y, y yo que estoy apostando a nichos muy específicos, eh, lo he comprobado, que la gente va. Entonces, si tú multiplicáis la población chilena por, ¿cuánto podría ser la comparación con México? ¿Por 20? Eh, Quizás funcionaría como México, o, o tú planteas que no, que hay un tema que la personalidad, la idiosincrasia del mexicano es distinta porque consume más cultura. No, ahí tengo la duda, pero de más que así, pero por lo menos en mi caso no se comprueba porque muchas veces acá en Chile se venden mucho más tickets de ciertas bandas que en otros países, incluso que en México. Claro. Pero mira, el ejercicio no es tan complejo, es ver cuántos músicos chilenos han sido capaces de hacer el Movistar, o el Teatro Caupolicán, o el Teatro Nescafé, o el Teatro Oriente, o el Teatro Matucana 100. Ujú. Eh, ¿Cuántos? O sea, hasta hace unos años atrás eran un par de bandas de cumbia, un par de cantautores, eh, los conté con los dedos, los Jaiba, los tres. Entonces, yo creo que, claro, por eso hablaba yo al principio, existe una industria internacional donde hay mucho público consumidor que está dispuesto a gastar lucas por ir a ver a un Parmesini, perfecto, voy, pero, pero quizás para otro artista chileno destacado, reconocido, que nosotros lo conocemos, lo respetamos, lo valoramos, la masa de público no está dispuesta a invertir porque no lo conoce, porque no lo leyó en la revista gringa del momento, porque no apareció en el noticiario, no tengo idea, pero yo creo que para la realidad local es más difícil, de todas maneras, todo lo que tú me digas, porque, o sea, un músico chileno ir a hacer un teatro medianamente grande es poner harta plata sobre la mesa para arrendar el teatro, la amplificación, la iluminación, los afiches, la pauta de publicidad, la radio, las campañas digitales. O sea, te tienen que sobrar varios 10% de la FP para poder ir a hacer eso. Entonces, eh, Yo comparto 100% lo que tú acabas de decir, pero mi pregunta sigue como tratando, un poco un ejercicio de tratar de ver si es que hay alguna enseñanza que podamos sacar de qué es lo que hacen en México, que quizás nosotros podríamos imitar para empezar o no empezar, porque hay muchas personas como tú y como muchos que están impulsando hace rato, pero para mejorar esta industria, porque tú dices que es la diferencia de la idiosincrasia, que ellos consumen más. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos cagados, tenemos que aceptar que nosotros consumimos menos. ¿No hay alguna gestión, alguna acción que hagan los mexicanos u otros países que nosotros podamos imitar? yo creo que son políticas culturales, Guillermo, y que nos van a tomar muchas décadas. O sea, independiente ¿Alguna que mañana... o que hayamos visto allá, en un país tan comparable? Sí, Porque si lo comparamos con, claro, con Francia, Inglaterra, es otro paradigma. sí. Pero compararse con México hace sentido un poco. Sí, o con Colombia. O sea, O- si quieres, claro, comparémonos con Colombia. ¿Cuántos nombres colombianos giran por el mundo de grandes nombres de artistas? Yo creo, no tengo una tesis más fuerte que la de políticas culturales que han sido muy potentes en países como los que te menciono, versus la nuestra, que es más novel también, que es más nueva. Nosotros, claro, lo hemos discutido largamente, venimos de 30 años de dictadura, donde matan a Víctor Jara. En cambio, los argentinos con una dictadura similar prohíben la música en inglés y potencian la música local. Perfecto, circunstancial, no es aprobable y estoy de acuerdo con ninguna de las dos, por supuesto, pero son polos opuestos. Claro, y después de esos 30 años, digamos que la democracia, los gobiernos de derecha e izquierda, tampoco han hecho grandes esfuerzos por intentar equilibrar el mercado, que el mercado sea más justo para los extranjeros y para los locales. Por lo pronto, 80-20. Sí, oye, yo no queriéndome ir todavía en contra del gobierno, del Estado,
dentro de un documento que se publicó, creo que en el 2017, que era la política de la música, que es lo que establecía el Ministerio de Cultura en relación a su departamento de música, el Fondo de la Música, que es la política del 2017 al 2022, donde se establecen varios lineamientos bastante interesantes, y un cuadro, una torta que es bastante impactante, es que del 100% de ocupación en música, el 80% son músicos, el 19% son técnicos, y el 1% somos gestores. Los gestores somos los que logramos que las cosas pasen. Entonces tenemos un 1% que tiene que mover a la otra manga de 99. ¿Está bien? Y creo que ahí hay un nudo importante, tanto en la cantidad de gestores que tenemos como en la calidad de gestores también, y en la formación de los gestores. Yo no sé si alguno de los que estamos acá hemos tenido la suerte de haber cursado algún programa de formación experta para gestión musical. Probablemente no, probablemente lo hemos hecho en el trayecto, en la marcha, a través de la intuición, a través de la experiencia, etc. Por eso, y no es porque me esté invitando CHT Lado con el diplomado de Mi Chile, pero sí considero que es súper valioso que se estén dando este tipo de programas en los cuales tú efectivamente puedes formar gente de manera profesional para poder ser parte de ese 1% tan selecto que tiene que movilizar al otro 99%. Y que es súper importante que exista, o sea, una persona que tenga esa visión de cómo levantar un show, ¿cachai? De con quién hablar, de cómo funciona el Estado, de cómo funciona la parte legal, los derechos, etc. Bueno, eso es una. Y otra también, que la industria de la música generalmente, o sea, siempre se sustenta como en dos polos, ¿no es cierto? La industria de la música en vivo y la industria de la música grabada. Y en Chile siempre nos hemos parado más desde la música en vivo, y todo el negocio de la música grabada se lo hemos dejado tirado a los majors, ¿sabes? Eso implica que, por un lado, cuando los músicos hacen sus canciones, jamás las protegen. Nadie firma un contrato cuando graba algo en un estudio de grabación, ¿cachai? Ni cuando sigue un disco. Muy pocos se preocupan realmente de poder gestionar derechos, ¿cachai? No sé, pues SCD recolecta 24.000 millones de pesos al año, que no es poco. El presupuesto que tiene el gobierno para música son 6.000 millones, se recolecta 24.000. ¿Sí? Pero esos 24.000, el 80%, como decía Carlos, o quizá algo más, se va para afuera. ¿Sí? ¿Por qué se va para afuera? Ya, porque no suena ahí en radio, porque esto se reparte por cuánto suena ahí en radio. Sí. Pero también porque cuando muchos suenan en radio, sobre todo en radio regional y todo eso, no están asociados a SC, entonces no aparecen. ¿Sí? O no sé, pues no podéis generar por Spotify porque no tenéis bien hechos los contratos, también hay una serie de cosas. Incluso ahora durante el tiempo de pandemia, Ministerio de Cultura lo que quería hacer era comprar licencias de fonogramas chilenos, de discos. No pudieron, porque no podían encontrar a todos los dueños. Puta, ¿con quién converso? ¿Con el productor musical? ¿Con el sello? ¿Con el músico? ¿Con el compositor? ¿Quién lo representa? ¿Dónde está el contrato? ¿Sí? Y ahí tenemos un despelote, pero titánico. Y eso es porque no nos hemos preocupado del rubro repertorio, de música grabada, que es un tema que yo, por lo menos, desde la Comisión de Propiedad Intelectual de Mi Chile, venimos diciendo hace 4 o 5 años. Yo me he topado con algunos descalabros así brutales. Hay un derecho que se llama el derecho de productor fonográfico, que se le tiene que pagar a todo aquel que tiene incidencia en una grabación, en términos como de iniciativa. Eso quiere decir que generalmente es el sello. Warner tiene sus derechos de productor fonográfico, ¿cachai? Pero un músico que humildemente va y paga un estudio de grabación también es productor fonográfico de su disco, ¿cachai? O el que está en su casa y hace música con su computador, también, porque tuvo la iniciativa, fue el que logró que esa producción se realizara. Bueno, hace 5 años, cuando empezamos a investigar este tema, el derecho de productor fonográfico, que en Chile representaba 2.500 millones de pesos al año, se lo llevaban 10 personas. O sea, habían 10 que estaban cortando ese derecho de productor fonográfico y el resto no tenía idea. ¿Por qué? Porque falta formación, porque faltan gestores. Entonces, lógicamente ahora que viene este tema del COVID, que nos tiene a todos fuera de los escenarios, que nos hace bajar las cortinas, bueno, ya no podéis tocar en vivo, ¿qué es lo que te queda? Los repertorios. Y como fue un tema que nunca se tomó realmente en serio, bueno, ahora también estamos sintiéndolo, ¿cachai? Con mucho pesar. Y posiblemente si es que nos hubiésemos tomado un poquito más en serio el negocio de la música grabada, no estoy diciendo que estaríamos así ultra bacán, pero sí probablemente lo estaríamos pasando un poco menos mal que como lo estamos pasando ahora.
quiero poner de pie y aplaudirte, Germán. Ese es mi presidente, bro. Sí, pues, y creo, bueno, un poco lo esbozaste, pero creo que también tiene que ver con los medios de comunicación, con, con, con la creación de audiencia. Al final, o sea, en el fondo, ¿por qué Fey No More puede llenar 2 veces el Caupolicán y lo que decía Carlos? Y ningún artista chileno ha logrado en los últimos años hacer eso. Y tiene que ver también con... Es que va de la mano la música grabada con la música en vivo. O sea, mientras más soneen... O sea, si lográis tener una buena relación de partida con las radios, ¿cachai? Que yo creo que se puede dentro de todo. Lamentablemente estamos como medio distanciados y a veces son las mismas leyes las que se tienen que encargar de hacer estas uniones. Y por cierto, uno de los grandes problemas, ya pasando como más al tema estatal, cuando tiran, por ejemplo, la ley del 20%, muchas veces los parlamentarios se preocupan más de que aparezca como en la propaganda, en el eslogan, la ley del 20%, y vamos los músicos marchando por el 20%, etc. Súper bonito, 20%. Queda la ley, 6, 7 años ya atrás. ¿Cuántos partes se han pasado por no cumplir con la ley del 20% hasta ahora? 0. Porque no se les ocurrió colocar una fiscalización de esa ley del 20%. ¿Cachai? Entonces, claro, falta hacer propuestas un poquito más serias. Pero sí, yo considero que si efectivamente tú logras relacionarte mejor con todos estos medios, entendiendo que somos todos industria, todos parte de un ecosistema, y que la música que yo le entrego a la radio chilena, que es música chilena, van a haber auditores que la van a consumir y van a escuchar esa radio, porque la radio en fondo no le interesa si es que la música es chilena o extranjera, le interesa tener audiencia para vender publicidad, ¿cachai? Entonces, si todo eso funciona, escucha, vamos todos para arriba. Y mientras más suena, entonces ya la gente, la música va a estar en la cabeza de la gente, ¿cachai? Y vamos a los espectáculos también. Ya, y ahí me hago la base y después ya, vamos tirando para afuera. ¿Sí? Pero claro, hay que ser unidos y hay que trabajar de forma seria. Absolutamente. Incluso la ley de telonero también empieza a entrar ahí. Sí, absolutamente. Oye, bueno, creo que ahí hay harto tema para profundizar, pero quería como pasar un poco a Guillermo en términos de eso, de cómo tú, Guillermo, en términos de la producción, obviamente que hay reagendamiento, pero para ti en el fondo también. Entonces lo que estáis esperando es que vuelva. Leí hoy día, no hoy día, hace un par de días, ya la, ¿cómo se llama? Federación de Música de España sacó un decálogo de medidas para la organización de eventos de hasta 5.000 personas, donde se juntaron y en el fondo, hacer parte de la introducción decía ya que el gobierno, que las autoridades no están como entregándonos una información unificada y coherente y ordenada. Ellos habían hecho un primer como documento de cómo empezar a volver a los shows. Yo hablaba hace un par de días también con un amigo en Barcelona, ya tuvo un primer evento, tocó con su banda, asistieron alrededor de 200, 300 personas. ¿Cómo lo haces tú desde la producción? ¿En dónde te tiene la vicisitud o la actualidad o la condición de este momento? Chuta, ¿eh? La pregunta, no quiero dar pena, pues. No, pero es que... Pero Pero no, porque también es como, te insisto, yo siento que un poco lo que han dicho todos, si estamos todos en una situación súper compleja, pero ¿cómo nos reinventamos también? ¿Y cómo nos sumamos a una causa? No, totalmente, vale la pena sin duda analizarlo. Ahora, claro, yo escuchaba recién hablando aquí a los amigos y en realidad nosotros como promotores, como productores, estamos en un lugar bien complejo porque no tenemos otra alternativa como a la mano de generar cualquier otro ingreso paralelo, más chiquitito, tangente, que no sea la experiencia en vivo. Nosotros nos dedicamos a la experiencia en vivo, no somos un sello discográfico donde estamos con una pata en la experiencia en vivo, otra pata en la venta de música online, otra pata en disco, no sé. Nosotros solamente estamos dedicados a la experiencia en vivo y hoy día estamos completamente inhabilitados por razones obvias. Y hemos con colegas conversado y uno ve inventos que hacen afuera también. Y la verdad es que es súper complejo. O sea, todo el mundo me dice, mi familiar, mi amigo, oye, pero hazte un streaming. Sí. Y yo le digo, sí, claro, es bonito, pero la verdad para justificar un streaming que valga la pena,
que se financie, no, el pueblo no aguanta, ¿cachai? No da, o sea, la gente hoy no va a pagar por ver un video que lo puede ver en YouTube, en cualquier otra plataforma, y quizás lo va a ver si es que un gran artista, ya sea nacional o internacional, y un gran artista lo dé y uno cobre algo muy barato, pero ese artista de partida, para poder hacerlo, va a tener que también cubrir sus gastos, que son todo su equipo, etcétera. Por ende va a tener que cobrar lo que cobra un artista, o quizás menos, pero igual va a ser un cobro importante. Y ya iniciando esos gastos, ya no podéis generar como ingresos de venta de tickets para esa actividad. Entonces, inmediatamente, con solo proyectar el negocio, uno dice, no da, y por eso no se está haciendo. O si se hace, son experimentos que hasta ahora no van más allá. Eh, y la verdad es que hasta ahí nomás uno llega, y en Chile, lamentablemente, estamos más atrasados que en Europa, me refiero al rollo del COVID, y estamos súper expectantes y viendo lo que está pasando en el futuro, que son esos 3 meses más que están ocurriendo allá, y ojalá eso se empiece a replicar acá pronto, no solamente obviamente por nuestro negocio, sino por todo el rollo que está generando, y empezar de a poco a volver a las prácticas. Y la verdad es que estamos todos los productores, que somos pocos, la verdad, o los que participamos activamente hace un buen tiempo, somos pocos, somos 10, 15, y están todos como súper expectantes y de brazos cruzados tratando de ver qué se puede hacer, pero hasta el minuto no se ha hecho nada concreto porque no se puede. Por mi parte, yo estoy generando proyectos paralelos dentro del mundo de la música, pero no de la experiencia de un musical, de un show. Estoy tratando de generar, y ojalá de aquí a un mes, 2 meses, sacar una plataforma de venta de productos y servicios musicales, o sea, un catálogo, una tienda, en vista que tenemos una comunidad grandota de gente que conoce la curatoría de Santiago Fusión. eh, Pensamos qué podemos hacer durante este año, que ya no vamos a poder hacer show definitivamente, porque quizás esa también es una de las dudas que harta gente tiene y que me hace a mí la pregunta constantemente. Yo te digo categóricamente que este año, 2020, no vamos a hacer ningún concierto. O sea, eso ya está súper asumido. Entonces, si te fijáis, nosotros el último evento que hicimos fue en diciembre. Después vino enero y febrero, que para los conciertos son mucho más bajos. Y después en marzo ya veníamos nosotros con Gong, con Pandafini, eh, con varias cosas. Y se nos congeló. Entonces, si te fijáis, vamos a pasar de marzo a marzo, ojalá en marzo. Son 12 meses sin actividad y sin ingresos, ¿cachai? Entonces, cuando uno ya más o menos asume eso, obviamente empezáis a ver cómo cresta levantar algo y poder seguir funcionando pues, con todos los gastos que uno tiene. Entonces, estoy tratando de levantar de aquí a un tiempo más un e-commerce, ¿no es cierto?, del mundo melómano. Pero eso va completamente paralelo y fuera de esta, quizás no tan fuera, porque es parte de la industria de alguna manera, pero fuera de esta temática de los shows en vivo, porque ahí, la verdad, no tengo idea qué hacer hasta que no nos dejen hacer un evento relativamente masivo, es decir, 1000 personas, un teatro en Escafé para arriba. Sí, claro. Y tengo mucho temor de que en marzo sigamos no pudiendo hacer. Es decir, ya, pueden hacer un Escafé, un Caupolicán, una arena, pero a un 25% de su capacidad. Ahí ocurre, estaríamos igual, ¿cachai? Porque ningún artista internacional, en este caso, eh, se tendría que bajar un 75% su fee, y todos los proveedores también, para que con un 25% todos podamos ganar plata. Entonces, en esa realidad ni siquiera es viable. Entonces, es súper complejo, la verdad, es súper complejo. Yo estoy ahí como todas las noches cabeceándome y ver qué está pasando, y expectante, y tratando de ver también si es que hay alguna salida, si es que hay alguna alternativa paralela que se pueda generar durante este tiempo. Y hasta ahora no lo he visto, ¿no? Para mí no hay una forma de rentabilizar y seguir viviendo de este negocio
en estos momentos donde no podemos realizar eventos en vivo, no lo veo. No, absolutamente. Ah, sí, difícil. Oye, y bueno, Germán me imagino que está por ahí, pero anda con la cámara, se te apagó la cámara. Oye, Carlito, ¿y tú en qué? Bueno, un poco la pregunta que te hacía recién, y ¿en qué estás tú? ¿En qué estás tú con los artistas? ¿Cómo? Ok, yo entiendo como esa necesidad del en vivo y del show que es fundamental, pero por lo pronto, ¿qué? Por lo pronto, ¿en qué está un manager de Psycho, del Benja? ¿Estáis planificando? ¿Estáis pensando en afuera? ¿Estáis, bueno, obviamente lo que hablamos, el digital siempre va a ir de la mano y es algo que ya estaba y que ahora se va a quedar y se va a instalar y va a estar ahí, agarró fuerza y está bien de alguna forma, pero ¿qué más? ¿En qué estáis? Sí. No, fíjate claro, lo único que no estamos haciendo es un show en vivo en formato presencial, digámoslo así. Pero estamos lanzando discos, lanzando singles, lanzando videos. En el caso del Benja, claro, teníamos un disco nuevo que íbamos a sacar este año y que tenía mucho que ver con México. Naturalmente ese disco nuevo lo vamos a correr al 2021. Pero entre medio, claro, el mismo encierro en algunos casos te hace ser un poco más productivo, como es el caso del Benja. Ya acabamos de lanzar un disco de versiones acústicas y ahora va a lanzar otro hecho en el encierro, que son discos más cortos, más breves, quizás con un objetivo distinto en términos de promoción o de marketing. Y ahora quizás también, además del ejercicio de lanzar discos, con el desafío de ver cómo hacemos conciertos de streaming que puedan generar alto interés de la audiencia, pero también no solo dos o tres músicos tocando con una guitarra de palo dentro de la casa, sino que cómo construimos un concierto como si fuera en vivo en un teatro, con la dinámica, con el relato que tiene un concierto en un teatro, pero llevado a un concierto transmitido en formato online, sin el público en persona, sin ese aplauso en persona, pero sí con, ojalá, mucha audiencia detrás de eso. Entonces estamos esbozando que en el fondo tenemos que hacer prácticamente el mismo ejercicio como si fuese un concierto planificado para 3 meses más en un teatro, con una campaña de publicidad, de promoción, con venta de tickets para estos conciertos online. Y yo creo que, claro, hemos sido bien temerosos y muchos se lanzaron inicialmente a hacer todos los live que podían y bueno, después de 2 o 3 meses todo el mundo se empieza a aburrir, especialmente porque te das cuenta que tienes que pagar el teléfono y la internet para poder transmitir, y la luz y el agua, y de alguna forma tenemos que intentar sustentar la economía también propia de cada uno. Entonces, bueno, estamos en ese ejercicio, lanzando discos, planificando streaming, y también evaluando todas las propuestas que nos llegan de conciertos pay-per-view, los vamos a hacer. En fin, vamos a apostar a todas las posibilidades. Ninguno de nosotros hoy día creo que está en condiciones de decir esto hay que ser y esto otro no. Por tanto, lo que nos queda es evaluar todas las posibilidades y las que sean más serias, tratar de ir detrás de ellas y apostar también a ver si alguna de esas se transforma en algo interesante en este mercado y beneficiosa para todos nosotros. Sí, claro. No, está bueno, y pensar en un poco lo que decís tú, en no bajar los brazos, si al final, bueno, uno termina, se marea un poco, pero la intención es seguir adelante. Oye, Sí, perdona Jorge, y solo sí, para sí, corroborar algo que planteó Germán, que me parece que es muy sabio, y es que, claro, así como CHT está en este diplomado, claro, me parece que también el ejercicio de formación para los músicos, para que entiendan cómo funciona el negocio, para que entiendan que, claro, para poder generar ingresos necesitas tener tus canciones en un agregador digital, en un distribuidor digital. Si quieres que suenen en la radio, no es una situación azarosa, milagrosa, hay que hacer una pega para que eso suceda, y para que eso genere ingresos tienes que tener tus canciones obviamente registradas en la SCD y hacer la pega y distribuirla. Entonces también me parece que es valioso lo que plantea Germán. Yo mismo voy a hacer un taller para también entregarles conocimiento que manejo yo y un montón de otra gente de cómo funciona el negocio. Hay que entenderlo que este es un negocio. Y el que no quiera ser parte de ese negocio, bueno, es cosa de él. Pero los que sí quieren sustentarse, vivir, subsistir de esto, bueno, partan por entenderlo. sí, absolutamente. Y ahí de todas maneras estamos al debe. O sea, yo no sé, creo que un poco lo que hemos hablado varias veces, uno
se da una vuelta por las escuelas, por otros lugares de formación en términos musicales y son temas que no están siendo muy relevantes. Yo creo que lo están entendiendo de a poco, pero en general las nuevas camadas de músicos, no sé, les falta todavía un poco en términos de eso, de entender un poco más de estos cambios y esta profesionalización y lo importante que es para el medio y sobre todo para un poco lo que decía Germán, para que uno no se pegue la vuelta de alguna forma que todos nos pegamos, que era punta de porrazos. Creo que ya estamos en condiciones de poder hacer una bajada de información y de conocimiento súper relevante. Y quería detenerme un poquitito, Germán, y aprovechar de preguntarte porque sé que estaba ahí súper así liderando la batalla, pero aunque Guillermo decía, claro, o bueno, tú también, más que buscar el culpable, pero sí me parece relevante un poco en términos de política. Y creo sin duda de que ha desmantelado un desconocimiento y una ignorancia súper decidora, porque creo yo ¿no? que no trata de uno lo que espera o no espera, pero trata de un desarrollo en conjunto, en el fondo estáis hablando de tu cultura, estáis hablando de tu idiosincrasia, estáis hablando de cómo mostráis un país, y en ese sentido me da la sensación de que nuestro ministerio, bueno, el gobierno, pero nuestro Ministerio de Cultura está realmente dando palos de ciego y es algo que, que pone más aún en un lugar de riesgo a todos los artistas en general. Entonces, quería ¿cómo veis tú eso, Germán? En términos de que entonces estamos realmente solos y la batalla sigue siendo así, sálvese quien pueda y no queda otra. O va a existir algún tipo de visión de crecimiento y en algún momento cómo vamos a poder caminar juntos ese camino, creo yo, no sé. A ver, yo pienso que es una muy buena oportunidad en este minuto para que la ciudadanía y particularmente el sector musical sean un poquito más exigentes con nuestras autoridades. Considero que, claro, acá nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar adelante. Esto es algo completamente novedoso para todo el mundo, entonces tampoco puede ser especialmente crítico, pero lo cierto es que lo han hecho demasiado mal, o sea, más de lo razonablemente mal que podrían haberlo hecho. Esto es un tema que viene lógicamente desde octubre del año pasado, ¿no es cierto?, que se solapa junto con lo de la pandemia, y ya desde octubre que teníamos un Ministerio de Cultura que no fue capaz de condenar las violaciones a los derechos humanos, que no fue capaz de responder a la crisis económica que venía desde ese tiempo. Luego, en marzo, y con el tema del inicio de la pandemia, se anuncian 15.000 millones de pesos, la ministra Consuelo Valdés, de rescate al sector, que nunca se supieron. Y así, posteriormente, se han ido como quitando, le han ido sacando plata al Ministerio de Cultura, le han ido sacando plata, y el Ministerio de Cultura no ha hecho absolutamente nada. Cuando efectivamente tú tenías, dentro del Ministerio de Cultura, hay un órgano que se llama el Consejo de la Música, que yo diría que es como el Parlamento de la Música en Chile, ¿sí? Que está constituido por una ley, que es la Ley de Fomento de la Música Chilena, y que si alguien tiene que salvar un poquito de la música o moverla desde el Estado, debiese ser ese consejo con este fondo que finalmente lo que muchas veces hace es apostar como esta lógica de la concursabilidad. Y ese consejo tiene serios problemas, y tiene serios problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo, no que ocurren ahora, pero que nos estallan en la cara. Querían beneficiar al sector de los músicos, no tenían nóminas de músicos, no saben quiénes son los músicos que quieren el sector, no tenemos catastro, no sabemos quiénes son. ¿Sí? Tomamos ciertas decisiones, pero hay serios problemas de representatividad de este consejo, un consejo de 15 personas que se supone que debieran ser cada uno de ellos un representante de un área de la música, pero esos 15 consejeros hay 3 puestos vacantes, porque no les interesa. La Archi, por ejemplo, tiene un puesto vacante, o las radios, no lo está ocupando. ¿Cachai? Los editores tampoco lo ocupan, universidades de regiones tampoco lo ocupan. Te quedan 13 consejeros. De esos 13 consejeros, tienes 12 hombres, una mujer. Todos de Santiago. Todos de Santiago. ¿Cachai? Entonces, claro, cuando de repente el consejo decide, ya sabéis que le vamos a sacar plata a este fondo, que era un fondo de apreciación musical en escolares, ¿cachai? No, si este fondo no lo ocupa nadie.
y después le comentamos esto mismo a organizaciones regionales y dicen, oye, pero si este fondo es fundamental para todas las organizaciones regionales. Ah, chuta, es que no teníamos nadie de regiones que nos avisara. ¿Sí? O sea, ahí tenéis un gran problema. O por ejemplo, cuando yo hablo con ACTAE, que es la Asociación de Técnicos, no hay un representante de los técnicos en esa mesa. ¿Sí? O cuando hablo con AGPEC, que es la Asociación de los Productores de Espectáculos, no hay un representante de los productores de espectáculos en esa mesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan un fondo muy chiquitito de 400 millones de pesos, que es como un fondo de rescate para los músicos, para músicos y conferencistas. 300 lucas para cada uno. Pero también lo tienen que postular. Casi como si fuésemos en este minuto gladiadores romanos que tenemos que matarnos entre nosotros cuando estamos ahí con la soga al cuello. ¿Sí? Y solamente pueden recibir la plata conferencistas y músicos para realizar videos. ¿Y quién te va a grabar? ¿Cachai? O sea, nosotros, por ejemplo, con IGES nos ganamos ese fondo, pero cada uno de los que nos ganamos el fondo, tuvimos que sacar 50 lucas de nuestro bolsillo para poder pagar a los técnicos después. Posiblemente, si es que algún representante del mundo técnico hubiese estado presente en esa mesa, hubiese dicho, oye, para un poquito, los técnicos también somos parte de esta conversa, también somos implicados. ¿Cachai? Entonces, por lo menos lo que estamos haciendo ahora desde IMI y desde una red de asociaciones, puedo adelantar que hemos estado en conversaciones, ayer se juntaron más de 15 asociaciones musicales y tenemos varios puntos que nos conectan, pero sobre todo lo que más nos conecta es, una, que lo estamos pasando todos súper mal, y dos, nuestro profundo amor por la música chilena. Y es un amor el cual implica que, por un lado, lo estamos pasando mal, pero lo que más nos preocupa no es lo que está pasando ahora, sino que lo que va a pasar después, cuando nos reactivemos. ¿Van a seguir existiendo locales? ¿Cómo van a estar las radios? ¿Cómo van a estar los estudios de grabación, los productores, los músicos? ¿Sí? No sé. Es súper importante saber cómo nos reactivamos después. Y ahí creo que el Estado también tiene un rol importante que jugar. No puede desentenderse. No puede permitir que ese ministerio no puede permitir que le estén sacando todos los recursos y los pocos recursos que tienen a hacer fondos ridículamente malos. Entonces, ahí creo que es importante que la sociedad civil se aglutine y le diga, oye, lo necesitamos, hagamos las cosas bien, pongámonos serios. Wow. Sí. Oye, perdón, porque tenemos que en 15 minutos ya ir cerrando. Voy a cambiar un poco de tema, Pito, de una pregunta que nos hicieron por el Facebook Live, pero me parece, y no quiero cambiarlo tan radicalmente en términos de que me parece súper relevante lo que tú estás diciendo, Germán. Me parece que ahí hay un tema en términos de, insisto, de sociedad civil, como tú bien dices, y de que de alguna forma, y partió siendo un poco la broma, encuentro yo, había harto meme como dando vuelta en un principio, que era como, ahora que estáis encerrados y estáis escuchando música y estáis viendo películas y te estáis acordando en el fondo de la industria creativa, y dónde está esa valorización. En fin. Oye, bueno, voy a ir a la pregunta que es un poco para todos, o sea, no va a teledirigida, pero se me ocurre, Guillermo, que tú un poco pensando en eso, en las nuevas formas, porque Cristóbal Muñoz decía que piensan de incorporar el uso de videojuegos en su show. Algunos artistas lo están haciendo vía Fortnite, como Travis Scott. Yo la otra vez vi, cuando supe ese concierto, Una locura. Una locura, una real locura. 27 millones de espectadores, si no me equivoco, logró en algún momento. Entonces, nada, y entendiendo ahora lo que dice el Carlos también como esta posibilidad de retomar alguna suerte de streaming. Yo he visto algunos como locales que tienen la intención también de bajo ciertos protocolos, me imagino, muy, muy estrictos, para empezar como a generar algún tipo de contenido, porque, y lo vinculo con lo que dijo Germán recién, ¿no? O sea, Guillermo, tú decides esperar al próximo marzo y te invento, no sé, desde la porcina o un rebrote y un año más sin nada, y entonces, ¿qué? Nos desaparecemos del mapa No, no sé. no olvidemos el estallido. Bueno, y el estallido que se va a venir absolutamente. Entonces, bueno, te dejo a ti la palabra, Guillermo, pero también un poco para todos, en términos
puntualmente de incorporar el uso de videojuegos o nuevas técnicas, pero pensando también en eso, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. La otra vez, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto con otra plataforma que se llama Groovelist y estamos en contacto con unos chicos que hacen realidad virtual, que hacen el concierto 3D. Necesitan grabar a la banda y todo eso, pero en el fondo tú como espectador, con ciertas atribuciones y ciertos programas, podrías estar arriba del escenario mirando al músico en 3D. Entonces creo que, no sé, creo que hay un tema ahí con las nuevas tecnologías súper importante. No sé qué te ocurre. Yo creo que es súper válido explorar todas las alternativas que hoy día se puedan presentar, justamente por lo que tú decís, porque ¿qué pasa si esto ni siquiera en marzo vuelve y pasa otro año más por X tema? Ahí definitivamente va a haber que mutar, ¿no es cierto? Va a haber que transformarse en otra cosa, que no era la que estábamos haciendo. Entonces, si uno mira ese escenario, para mí nefasto, encuentro súper válido e interesante que empiecen a generarse como nuevos formatos de música o de audiovisual. Me parece que también esto, De en experiencia áreas, en el fondo también. sí, De pues, experiencia. experiencias audiovisuales, yo creo que quizás la pandemia ha acelerado muchos procesos digitales, como se ha hablado, por ejemplo, de la educación, etcétera. Y, y si uno es positivo, eso tiene algo que claramente va a aportar en desarrollar otra experiencia. Ahora, en los conciertos, hoy, para un productor chileno, es bien pensado como querer cambiar hoy una industria y transformarla incluso a lo que se está haciendo en Europa, como estos conciertos como autos, Sí, que la gente eso es súper complejo, no en la producción, sino en que sea un proyecto sustentable. Entonces, tirarse como con videojuegos y todo ese tema, que hoy en día afortunadamente todas las herramientas digitales permiten quizás como incorporar, yo creo que son palabras mayores también y yo creo que van a ocurrir en la medida de que esto se siga alargando. Eh, Ahora, en mi caso, que yo soy un productor, como te decía, que apunta a un nicho y a una experiencia 100% musical. Nosotros tratamos de que el foco del show, de la experiencia, sea el músico y tu estilo más cómodo y silencioso posible para que te concentres en la experiencia, porque estáis viendo a un tipo que es un capo, pero nivel Dios, como tú sabes, era Christian Bander, por ejemplo. Verlo en vivo en Chile, un tipo que tiene 50 años de experiencia en el avant-garde progresivo mundial, es una experiencia realmente alucinante. O sea, de verdad lo es. Tú no necesitas ningún otro adorno tecnológico, ni 3D, ni videogame para alucinar, incluso extasiarte, ¿cachai? Tener orgasmos musicales. Es el objetivo de Santiago Fusión, de traer a exponentes musicales, ya sean chilenos o de afuera, que realmente te emocionen con el solo hecho de escucharlo. Entonces, para mi lógica, no se justifica tratar de adornar y tratar de inventar qué genera interés o demanda y así yo puedo vender. No es mi lógica hoy, por lo menos. ¿Cachai? Mi lógica es mantener ese foco, esa curatoría y esa experiencia 100% musical. Entonces, ante eso, yo, desde mi vereda, como que lo veo impensado todavía, pero quién sabe en un futuro, si esto sigue alargándose, quizás me veo en la obligación de tener que incorporar otras herramientas, pero por lo pronto, ojalá se dé que una experiencia de streaming, donde la gente a través de una pantalla pueda emocionarse con buena música, se pueda financiar. Me encantaría, yo ya lo estaría haciendo, no tengo ningún prejuicio contra eso, al contrario, pero no se puede por razones eh, obvias. Entonces, yo estoy ahí como explorando, observando, mirando. En Santiago Fusión estamos sacando contenido digital, gratuito obviamente, como para poder mantener ese diálogo con la comunidad.
estamos haciendo una serie de clínicas de artistas chilenos, justamente. Vi que tenía ahí una del Raúl Aliaga. Claro, el Raúl Aliaga fue el primero, después estuvo el Ángel Parra, después el Vicente García Huidobro de Quinetón Retar, Sí. y hace 2 o 3 días atrás, no me acuerdo ahora, pero estamos tratando de generar contenido y de valoración de exponentes musicales y en este caso chilenos, y yo soy feliz al hacerlo, ¿cachai? Es lo que me mantiene ocupado ahora y apostando de que ese contenido y esa experiencia y esa comunicación con la comunidad melómana dé frutos a futuro y que nos sigan respaldando yendo a los conciertos a veces súper crazy y arriesgados que hacemos, ¿cachai? Esa es un poco la apuesta mía ahora. Sí. No, y me da la sensación de que esas ganas y esa intensidad de vivir una experiencia en vivo no va a cambiar. Eso es inherente al ser humano y me da la sensación de que estamos todos esperando que eso vuelva a suceder. Claro, y también pasa un poco por la curatoría, o sea, si yo no puedo traer de la música que nosotros invitamos a trabajar con nosotros, ponerle una herramienta sobre o paralela tecnológica que modifique la experiencia del mensaje, ¿cachai? Quizás otro tipo de productores que traen otro tipo de artistas, sí les da, por un tema de curatoría y de contenido, la opción de meterle un video game, ¿cachai? Sí. Pero por lo menos para nuestro enfoque no No, y lo veo. perdona, y en última instancia no son excluyentes, porque aprovecho de meter el tema que están haciendo otra pregunta por ahí que tiene que ver con el streaming que merece más desarrollo, para no hacer fila o que gente de regiones pueda participar. Claro, no son excluyentes, perfectamente se pueden desarrollar las dos en paralelo y podríais perfectamente tener un lugar haciendo un concierto y con acceso a nivel nacional donde estén disfrutando todos también de esa experiencia. De todas maneras, o sea, yo creo que si volvemos, ojalá pronto a hacer los conciertos en vivo, todo este fenómeno digital, eh, yo creo, no sé si nos va a obligar, pero nos va a motivar, por ejemplo, un concierto, tirarlo sí o sí en streaming. Yo creo que los músicos, las agencias, los managers, están mucho más conscientes y abiertos a esa posibilidad. Yo le he planteado a casi todos los que traemos como la opción de hacerlo, hace 1 o 2 años, y nadie quiere, porque nadie se quiere exponer a esa doble vitrina, y un tema, ¿no es cierto?, también de los derechos de autor, de que ese video después ande dando vueltas, pero en vista de todo lo que está pasando, yo creo que toda la industria se va a flexibilizar, o mejor dicho, se va a abrir a que esos canales digitales tengan mucha más validez. Y a mí me encantaría hacer los shows en vivo y en streaming al mismo tiempo, un híbrido, como le dicen. Así que, sin duda, esas sí son cosas que van a pasar y son fenómenos que se vieron como acelerados por este rollo. Oigan, estimadísimos, tenemos que ir cerrando y me gustaría, bueno, obviamente darle las gracias, obviamente dan ganas de quedarse conversando, hay temas que me parece que son súper relevantes y que es muy entrete profundizarlo y muy entrete como discutirlo en términos de abrirlos también a escuchar las opiniones de cada uno de ustedes y de la gente en general. Pero de repente ofrecerles la palabra para algún, no sé, cierre o alguna última como idea o alguna opinión, descarga o refunfuño que quieran decir ahora a modo de ir cerrando. Carlitos, tú. Sí, sí, pues, agradecerles a ustedes la instancia de poder juntarnos a conversar, a conocernos. Yo a Guillermo solo lo conocía de nombre y de todo el trabajo que hace en Santiago Fusión. Yo creo que parte de los desafíos justamente es que algo que planteaba Germán en algún momento, y es que claro, como industria también, o como entes, actores de esto que queremos llamar industria, también está bueno que nos conectemos, que nos juntemos, que busquemos cuáles son los desafíos que tenemos en común, cuáles son los objetivos a los que tenemos que ponerles empeño entre todos para incentivar al mercado, que finalmente es quien dictamina si consume o no consume lo que nosotros le estamos ofreciendo. Así es que agradecerles a ustedes de la iniciativa, agradecerles a Guillermo y a Germán de que podamos dialogar y conversar un poquito en esta instancia, y ojalá que se haya conectado mucha gente,
Y si no, bueno, de ahí tenemos que partir. Pues. Esta weá tendría que estar llena de gente conectada, mirando, y discutiendo y tirando ideas. Es parte de los desafíos que nos tocan de ahora en más. Buenísimo, muchísimas gracias, Carlito. German. Me quedó dando vuelta el tema del Fortnite. ¿Sabéis por qué? Porque no, es que una de las cosas que me llaman la atención, yo tengo 2 hijos y uno de ellos tiene 12 años. ¿Okay? Y para él, todo este tema de pandemia ha sido como su estado natural, encerrado en la pieza, jugando Fortnite, ¿cachai? Conectado con los cabros chicos, clases por chat, etc. Entonces, es loco ver cómo avanzan las generaciones y cómo las preferencias y los consumos van cambiando también. Y es un desafío para los que hacemos música, ver cómo vamos innovando en ese aspecto, tratando sin duda de poder transmitir esa esencia que es la buena música, que es lo que decía Guillermo. Finalmente, el mono sigue siempre el mismo, o sea, el músico, la audiencia y un canal entre medio, pero van como cambiando estas cosas, van mutando. Creo que para hacer un concierto tipo Fortnite, necesitáis un montón de esfuerzos, un montón de contactos, un montón de desarrollo, que sería como muy difícil realizarlo desde Chile en este minuto en cómo estamos, pero creo que hay un par de puntos de avance que sería importante observar. Primero, todo el tema multimedia, que creo que es importante, lo estamos desarrollando desde Mi Chile, hay una comisión que ve el tema multimedia, ¿cachai? De cómo nos relacionamos con los videojuegos, cómo nos relacionamos con el mundo del cine, con el mundo de la publicidad, etcétera. La música pura de repente es difícil de vender, pero la música conectada con otros medios puede tener mucha cabida incluso en momentos como este. Y segundo, y yéndonos como más hacia atrás, los contratos, escucha que son importantes. O sea, si tú no tenés todos los temas regulados, no vale de nada que te tiren un videojuego, que te tiren una película, que el Spotify, que la radio, etc. Si no hay contratos, no hay nada. Y eso los sellos antiguos lo sabían muy bien, y los sellos antiguos, no sé, cuando Universal iba a comprar un sello más chiquitito, un RCA, etc., no le veía ni la casa, ni los departamentos, ni los funcionarios, no. Muéstrame tus contratos, ya, valide esto. ¿Sabes? Entonces, como mensaje para decirle también a los músicos que están en la casa, cuando graben, siempre detrás de cada grabación hay un contrato. Disco, contrato, siempre. Para que empiecen a investigar también ese tema y lo regularicen. Un mensaje para los músicos: aprovechen de practicar harto, de subir el nivel en estos minutos en la casa, creen harto, cosa que salgan cosas buenas. Yo también estoy tocando harto piano, aprovechando ahí, me estoy reencontrando con Mozart. Y muy agradecido también de estar en este panel con estos grandes colegas que sin duda han hecho muchos esfuerzos y han dado mucho por la música chilena. Y vamos todos juntos que se puede. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Germán. Guillermo, palabras de cierre, palabras al cierre. Nada, agradecer también la invitación de Christian Hirsch ahí para que sumemos fuerza desde las comunidades que hemos construido. Y nada, como que creo que es algo que a todos nos pasa, a todos los que trabajamos en este medio, es como que ganas de que, no sé, la palabra político, gobierno ya me da lata suelta, pero que ganas de que las personas que están legislando, que están en posiciones de poder y de toma de decisiones, valoren la industria cultural completa, ¿cachai? Porque realmente, como decía, como han salido memes, como de que ahora nos damos cuenta cuáles son como las disciplinas o las experiencias que más nos nutren en tiempos de crisis. Y eso es súper cierto, pues, es como... Y ahí te das cuenta que en Chile estamos como en un proceso súper contrario, o sea, en los colegios se está sacando muchas materias que son artísticas, musicales. Entonces, como que ganas de que se valore de una buena vez, ¿cachai? Si ya llevamos 30 años de que se murió el viejo, o perdón, desde que ya no gobierna. Entonces, como que ya debiera estar pasando, debiera ya haber esa conciencia, yo creo que esa es la palabra. Conciencia de qué es lo que realmente aporta y qué es lo que realmente nutre el alma de un pueblo, ¿cachai? Y una de esas, según yo, es la cultura. Y la cultura tiene varias ramas, y una de esas es la música, sin duda, como una de las protagonistas. ¿Y hasta cuándo va a quedar tan relegada solamente a los esfuerzos personales y sacrificios personales de los emprendimientos que nos atrevemos a jugarnos por
por hacer algo ahí, ¿cachai? Creo que ojalá esta crisis dé pie para que las personas que están ahí legislando o lo que sea, se den cuenta y tomen conciencia. Eso. Buenísimo. Sí, muchas gracias por eso, porque, o sea, por esa conciencia en realidad y por exponerlo de esa forma, porque en verdad es impresionante. O sea, como hay un desarrollo. Yo, por ejemplo, quiero como destacar mucho, ahora estamos también en otro proyecto, como viendo, nos han llegado algunas propuestas, vamos a tener algún vínculo, por ejemplo, con regiones, y lo mismo, el desarrollo cultural y musical, en este caso de las regiones, es tremendo. Y nos hacen saber la invisibilización grande, ¿cachai? Y la necesidad de gestión imperiosa que se requiere. Entonces, nada, pues espero que así sean. Nuevamente agradecerle muchísimo su tiempo, su expertise, sus ganas y la buena conversa. Yo lo pasé bastante bien. Espero que se repita y que nos volvamos a encontrar en alguna instancia como esta. Así que nada, les dejo un gran abrazo y muchas gracias a todos y cada uno por haber participado. Nos vemos pronto.